Stellantis and You Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Peugeot, Citroën, Opel y DS, todas las marcas en el mismo lugar. Los últimos modelos y lanzamientos, consúltenos. Somos sus proveedores en movilidad. Además, descubra nuestros servicios de mantenimiento y revisión. Nos tomamos muy en serio su seguridad. Disponemos de más de 3.000 metros para atender su vehículo como se merece. Le esperamos en Avenida de Madrid 193, Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en redmover.es. Redmover, el renting inteligente. Stellantis and You Vigo patrocina esta sección. Continuamos con más cosas aquí en Cederrasi y tenemos que hacer un parón y volver a analizar ciertos temas relacionados con los siniestros con los accidentes de tráfico, las compañías de seguros y los grandes damnificados de toda esta película, lamentablemente, como siempre sucede, que es el que al final queda lastimado. Vamos a hablar hoy un poquito del nexo causal que ha vuelto a dispararse y que las compañías de seguros pues siguen siguen a lo suyo y el perjudicado el asegurado. Para ello tenemos ya con nosotros al CEO de Compensator, a Felipe Viso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, oye, el nexo causal que parece que estaba tranquilo a mitad del año pasado ha ido repuntando y este principio de año se ha disparado las demandas, por así decirlo, las denuncias contra este asunto porque las compañías siguen a lo suyo. Sí, esto es un tema bastante grave, Antonio, y viene a raíz de una ley que introdujeron las compañías de seguros a nuestros queridos gobernantes en el año 2015, a través de la ley 35/2015, ¿no? ¿Qué hacen? Introducen que para que pueda haber un esguince cervical, dorsal o lumbar, que para las compañías de seguros es todo lo mismo, es decir, es el raquis nuestro, nuestra espalda, tiene que haber una relación causal, es decir, tiene que haber una causa directa que pueda demostrar que la víctima no está reclamando y es un fraude. Es decir, lo que han pretendido las compañías de seguros no, han conseguido es hacer que una víctima tenga que demostrar que hay una causa que pueda tener esa lesión. Hasta ahora, hasta el año 2015, y quiero que todos los españoles lo tengáis claro, cuando te tenías un dolor en la espalda, en las cervicales, por culpa de un maldito accidente, directamente la compañía de seguros tenía que sufragar no solamente la asistencia, sino además la indemnización que te pudiese corresponder cuando eres una víctima. A colofón de esta ley, lo que han conseguido las compañías introducir es que la víctima tiene que demostrar que hay una relación causal. Es decir, si a mí me dan un golpe, estoy parado en un semáforo y viene otro coche y me impacta contra mi defensa trasera y yo salgo proyectado hacia adelante un medio metro, 20 centímetros, lo que sea, en principio yo me puedo quejar de mi esguince cervical o de lo que tenga y tengo además un plazo de 3 días. ¿Vale? Que nos quede claro a todos. Si no lo hago en 3 días, no voy a una urgencia, la compañía de seguros también va a rechazarlo. Vale, a priori yo empiezo la rehabilitación y creo que todo va sobre ruedas. ¿Por qué? Porque quien está haciéndose cargo de esa asistencia, si voy a un centro concertado de la compañía de seguros, es mi propio seguro. Mientras las compañías, a través de sus peritos, empiezan a trabajar por detrás para intentar demostrar, que es lo que buscan siempre, que no hay una intensidad suficiente. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues es muy sencillo, Antonio. Se acercan a un taller, que intentan por eso desviar a los talleres concertados con ellas y que, en verdad, pongan la rodilla un poco en el suelo y le dicen al del taller, nada, esta defensa que está rota y reventada, mándala a reparar y la atraviesa, si está metida para adentro, eso con un martillazo lo metes para afuera. Bien, como la gente confiamos en las compañías de seguros, confiamos en los peritos,
pues no entendemos qué es lo que está pasando. Y por detrás la maquinaria de la compañía de seguros lo que está intentando es demostrar que el golpe es muy leve y por lo tanto no puede haber una relación con esa lesión. Y ahí aparece un nuevo factor que también he introducido, que es el famoso delta V, es decir, que es lo que una persona puede llegar a sufrir en un momento dado de un desplazamiento brusco. Claro, si la compañía de seguros se basa en parámetros hechos por ellos y para ellos, sin tener en cuenta factores que no pueden determinar porque no lo saben, los desconocen, como por ejemplo, pues el estado de los neumáticos, la adherencia, si estás frenado o no estás frenado, lo que pesa tu coche, porque claro, no es lo mismo un coche con 40 litros de combustible que un coche con 10 litros de combustible. Todos estos factores da igual. Ellos le dicen, no, no, ya cogemos el peor escenario. Y siempre es el peor escenario. Y curiosamente, porque por desgracia para ellos Compensato accede a esos programas tú los puedes manipular. Y puedes poner una serie de parámetros y el mismo siniestro, ¿qué quieres que te dé? Casi puedes hacerlo a la carta. Entonces, esta barbaridad que está sucediendo y que ahora han vuelto otra vez a sacar, porque en el año 2016, 17, 18, lo sacaron y los jueces les dieron bastante, bastante duro. Pero ahora, bueno, vuelve a estar de moda. ¿Y por qué? Consiguen dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, Antonio. Primero, eso es un fraude, es decir, la persona que se está quejando es un fraude. Y segundo, te dejan sin indemnización económica. Si tú eres un poco listo y averiguas y llevas a tu coche a tu taller de confianza, nunca de la compañía de seguros, de tu confianza, pide que te den el desglose de todas las piezas que la compañía de seguros acepta. Y si no estás de acuerdo con eso, defiéndete, porque luego vas a tener la siguiente consecuencia, la que acabamos de comentar, el famoso nexo de causalidad. O sea, tiene que quedar el coche roto, que me lo arreglen como hay que arreglarlo, para después yo justificar mi esguince cervical, a lo mejor de por vida en muchos casos, que esto es lo grave. Es que me quedó Sí, una lesión de por vida y me quedó y hasta luego. Eso es sí, sí. lo grave. El coche, en el fondo, está mal, pero bueno, tiene su apaño, aunque ahora le metan la traviesa, le peguen el martillazo y supuestamente queda arreglado, dentro de lo malo, pues después yo cojo y le meto una defensa nueva y arreglo el problema, pero mi cervical no la puedo meter nueva. Entonces, los jueces, ¿qué hacen con esto después? Cuando llega el juez, yo me imagino que un gran número de veces dará vamos a decir, la razón al asegurado, ¿no? ¿Qué pasa? Que también al juez no llega a muchos casos porque la gente, ¿no? Se la envaina y no protesta. Mucha gente. Efectivamente, Antonio, has dado con la clave de todo esto. La clave es que de 100 personas, menos del 10% son capaces de reclamar y tienen la conciencia de reclamar sus derechos. Y aún por encima, todos son trabas, porque luego para poder defenderte de esto, tienes que poner una serie de maquinarias que te pueden llegar a costar dinero para defender que tú realmente has tenido ese esguince cervical. Es decir, fijaros la barbaridad que está pasando, Antonio. Que es decir, hay una urgencia donde hay un médico que dice que efectivamente bueno, pues hay todos unos síntomas que dice que puede haber pues algo en la espalda que te provoca ese dolor. Luego te ve un traumatólogo que vuelve a diagnosticarlo. Y las compañías de seguros, a través de unos tíos colgados de un call center y un perito que va a ver el vehículo y que te perjudica, son capaces de determinar, que no son médicos, que no son médicos, que no hay una intensidad de velocidad suficiente para que haya golpe. Y luego el perito de la compañía de seguros dice, bueno, para mí, dado que el delta V, es decir, la velocidad de desplazamiento es inferior a 6 kilómetros por hora, pues no puede haber lesión. No porque no exista, no dicen que la persona no tenga un dolor de esguince cervical, lo que dicen que no viene de este accidente. ¿Vale? Y esto Claro. es importante que la gente lo entienda. Nosotros nos pasa una cosa curiosa, Antonio, que siempre lo comentamos, que es una C15, ¿vale? El vehículo más vendido de Citroën en toda su historia, Y uno que de le da los un más golpazo duros. duro, Y uno de los más buenísimos, duros. y Sí. un ejemplo de vehículo para todo el mundo. Y bueno, pues este cliente está parado en un paso de cebra, viene un vehículo despistado, le da un golpe y se encuentra, cuando ya tiene el coche reparado y todo, con que la compañía de seguros contraria le dice que no, que el golpe fue muy leve y que no puede tener lesiones. Nos contrata, le echamos la bronca porque nos conocía, le decimos, me tenéis que habernos contratado desde el principio, te hubiésemos orientado para que no tuvieses el problema que tenéis a día de hoy. Bien. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que la compañía decide que el golpe es a 4 kilómetros por hora, a pesar de que este señor
como solo tenía una factura de 500 euros, pues decía que el golpe era de poca intensidad. Y sabéis que tenían las dos puertas de atrás de la C15 metidas para adentro, pero metidas destruidas. Y Citroën, que tiene unos precios buenísimos, costaban menos de 300 y pico euros, más la mano de obra y tal. Como cual la reparación se iba a 500 euros cuando el coche estaba destruido. Además había una foto de la C15 metida toda Ya. para adentro y no Mm. había intensidad. Pues esto es lo que nos encontramos muchas veces, Antonio. Claro, pero lamentablemente yo vuelvo a incidir en lo mismo. Es que queda gente que todavía, a veces a mí en la calle o tomando una caña me preguntan, oye, que el otro día vi la conferencia que hablaste de esto, los seguros y tal, y es que tengo un cuñado que es tal y cual, pero ya la compañía le ha puesto un abogado y pues ahí estás. O sea, la gente sigue confiando en el propio abogado que te pone la compañía para defenderte. Y eso, yo creo que eso, primero, es el primer error. No estamos en contra de ningún bufete de abogados, que quede claro. Pero, claro, si resulta que ese abogado te lo pone tu propia compañía, ahí ya estás cometiendo el primer error, porque al final va a barrer un poco igual que barren los peritos y lamentablemente igual que barren algunos talleres. Esto hay que decirlo con todas las letras y esto es así. Que al final los talleres barren para las compañías aseguradoras porque hay muchos talleres que el 80% o 90% de su tarea, de su trabajo, le entra a través de eso. Los peritos, evidentemente, no se van a mojar y hacen esos informes o supuestos falsos informes porque cobran por ello. Las empresas esas de call center, que ahora hablaremos de ello, facturan su minuta y cambian en el programa, como tú dices, el expediente y hasta luego buenas. Y así estamos. Y esto al final empieza porque vamos a decir, empieza y continúa y a veces termina porque un señor que ha tenido, señora, un siniestro, en el momento que su corredor de confianza, remarcamos lo de confianza, le dice, no te preocupes que ya te ponemos un abogado. Y entonces, claro, ahí empieza el lío. Yo creo que ese es el punto cero, ¿eh? Ese es el punto cero, esa es la puerta del sol de los siniestros, Felipe. Y que no se enfaden con nosotros los abogados, pero es que es así. Antonio, tú siempre tan incisivo y al grano. Efectivamente. Además, dentro de esto, la gente debería leer un poquito de su póliza y ver que precisamente cuando tú puedes elegir un abogado independiente, te pone que este no estará sometido a las directrices de la compañía de seguros. Lo cual traducido para que la gente lo entienda es que cualquier abogado que te ponga la compañía de seguros está sometido a lo que diga la compañía de seguros, con lo cual es Claro, imposible que defienda de forma independiente, porque que es ¿quién lo que le nosotros paga? siempre vendimos. Claro, ¿quién le paga? La compañía. ¿A quién le va a hacer la factura de sus honorarios? A la compañía. ¿Qué es lo que pasa con los talleres, Felipe? Que tú vas a arreglar un coche y no te dan la factura del faro que supuestamente te han cambiado o te han reparado. Se lo dan a la compañía, que es quien le paga, ¿no? Entonces, tú te acuerdas antiguamente, tú ibas a los talleres y para sacar el coche tenías tú al menos que firmar lo que le llamaban el finiquito, ¿no? Que aunque lo Correcto. pagaba la compañía, tú tenías que firmar aquel famoso finiquito de la chapistería Manolo para que Manolo te diera el Sí, coche, sí, ¿vale? sí. Ahora Manolo, no, no, ya está todo. Hasta luego y hasta luego. Y ya te llevas el coche, tú todo contento y convencido. Lamentablemente, yo creo que esto de la era digital nos está perjudicando, Felipe, y mucho con toda esta película. Y ahí es donde voy a ir. Esta era digital, hablábamos hace algunas conferencias, ¿no? Hace un par de meses o así, del tema de las asistencias, cuando te mandaba una grúa que al final no es tu seguro, son call centers, empresas que se dedican a eso. Y bueno, una grúa, pues esperarla media hora más o menos o tal o cual, pues tampoco es muy preocupante, es lo que hay, ¿no? Pero claro, ahora está pasando lo mismo ya cuando es el tema sanitario, ¿no? Que ya hay distintas gestoras para atender a los accidentados o pacientes y también hay un lío del carajo con esta historia. ¿Qué me cuentas de esta película? No vamos a Bueno, entrar en nombres, que si Medic no sé qué, que si Gesti no sé cuánto. O sea, un tomate que diría aquel del carajo, Felipe, pero que está ahí y ha venido para quedarse, la revolución digital. una vez más, vuelves a introducir un nuevo factor que es gravísimo, porque aquí ya, y como comentabas hace unos minutos, estás introduciendo la salud, ¿no? Entonces, las Claro, compañías de seguros
tienen unas manos muy grandes y muy grandes que abarcan muchos sitios. Lo primero que han hecho es que la mayoría de los centros de asistencia sanitaria están en un convenio. Bueno, como es un convenio a nivel nacional, todo el mundo cuando va a un centro de confianza de la compañía de seguros, ¿vale?, que esté concertado, ese hospital le cobra directamente a la compañía de seguros y le cobra no por cada consulta ni por cada rehabilitación, sino porque han llegado a un acuerdo con la compañía que un diagnóstico como un esguince, sea cervical, dorsal, tal, tiene unos costes X, los pactados con ellos, que curiosamente, y podemos decirlo, en los últimos años han ido bajando. Es decir, nuestra salud a la compañía cada vez le cuesta menos. Como Pero los bueno, peritajes de los coches, entonces, o sea, igual. igual, igualmente, Claro. igualmente, Antonio. En vez de antes se sustituían piezas, ahora las mandan reparar. Y te voy a decir, es más, una compañía de seguros muy conocida en España, el año pasado decidió que los coches con más de 3 años tienen que meterle recambio de competencia. Pero bueno, entraremos en ese debate si quieres otro día. Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Bueno, pues que hay tres formas de ir a la asistencia sanitaria. Los centros concertados que estamos comentando, que son los típicos que te llevan a la ambulancia y ahí te quedas. Luego está estas gestoras de Mm. siniestros que son puestas de intermediación y te quitan del centro donde tú estás yendo, te llevan a sus centros de confianza a menor coste para ellos porque son intermediarias, con lo cual tienen que tener su macro beneficio, donde no te van a dar ningún tipo de informe. Te dicen que ya está enviado a la compañía de seguros. No te informa el médico de nada porque no te dan ninguna documentación. Y lo que te diga verbalmente no es válido y ya están bien aleccionados para que pongan que todo es referido. Referido significa jurídicamente que el médico no encuentra nada que objetivice, es decir, que nada que demuestre que la lesión que tú dices tener la tienes. Y esto es una barbaridad, Antonio, esto es una barbaridad, porque aparte la gente incluso a veces les dan el alta y no saben que les han dado el alta y un mes después de repente ya reciben una oferta y dicen, ¿qué ha pasado? Pero si a mí el médico me Claro. dijo que bueno, que no me preocupase. Entonces, tener mucho cuidado con estas gestoras de intermediación. Y el tercer sitio donde podemos ir es vete a los centros privados. Págatelo si puedes. De verdad, compensa. Que te den un buen tratamiento, que te curen ese esguince que tienes y que te quede bien. Aunque luego cobres por la indemnización menos porque has estado menos tiempo, pero que sea efectivo, que valga la pena. Porque por desgracia, cada vez que vamos a un centro, y sobre todo estos, no es que el fisio sea malo, que va, es que el problema del fisio es que en una hora le meten 4 o 5 personas. Y eso Claro. no es rehabilitación, eso es máquina de facturar. Es una tarifa que diría aquel no ilimitada como los datos del teléfono, es una tarifa limitada lamentablemente y que antes de que llegue el accidentado ya saben lo que va a facturar. Que de eso, de la llegada del accidentado vamos a hablar otro día y lo voy a lanzar ahora porque esto sí que me ha pasado a mí cuando tienes, pues me tiró, iba una moto, me tira un coche, pues ya no te dejan ni pensar. Aunque estés bien, te meten en una ambulancia y la propia ambulancia te quiere llevar a donde. Y dice, no, no, oiga, yo estoy completamente de la cabeza de momento bien, me duele simplemente una pierna, usted me lleva a este hospital. Y el señor ambulanciero y el sanitario, que también no vamos en contra de ellos, pero ellos sabrán por qué, pues me querían llevar a un determinado centro. Digo, no, ustedes me llevan a este centro. O sea, esto también pasa, lamentablemente. O sea, al final es que te dan ganas de, bueno, no sé. Lo único que me pone contento de todo esto, Felipe, es que ahora van a salir los datos de las aseguradoras, están empezando a salir Sí, económicos y serán unos datos grandísimos, unos beneficios tal. Nosotros nos felicitamos también por ello, porque eso, dentro de lo malo, ¿no? Pues no nos subirán mucho las primas este año, si es que han ganado mucho dinero, pero es que es un poco eso, porque parece que después se sacrifican en que te vamos a respetar la prima del año pasado, pero claro, es que ya has estado con la tía y con la prima antes, lo que has recibido, y todo a costa del que ha pagado la prima el año pasado. O sea, esto es un galimatías que no tiene solución, pero bueno, hay que ponerse también en lo positivo, Felipe. Despachos como el vuestro, especializados en este tipo de historias, pues están ahí para algo, ¿no? Y también me quedo contento que cada vez son más los afectados, los usuarios que acceden a estos servicios, tanto de Compensator como otras compañías que hay por España correcto. adelante, y que al final los resultados son, siempre que se llega a juzgado o antes,
pues cerca de un 90% de efectividad que tiene en este caso Compensator, ¿no? Por ahí anda, cuéntanos. Sí, y no queremos presumir de estas cosas porque sabes que hay que ser cautos, pero bueno, superamos ese umbral del 90%. Creemos que intentamos hacerlo, es una herramienta para que la gente se pueda defender, es una herramienta para los talleres, cada vez tenemos más talleres, pero mucho más a nivel nacional que nos están contratando para defender sus intereses de los quemados, pero hablas con la gente, yo te voy a hablar con un autoempleado porque su taller que está con su mujer y tiene a veces un aprendiz que trabaja unas 12 horas diarias y me lloraba, me decía, Felipe, es que viene un taller a mi casa, un perito a mi casa y me dice que me paga 26 horas, luego de mis 8 horas que a lo mejor he invertido en el coche me paga 5, me manda cambiar piezas de una procedencia que totalmente desconozco, que me dan un trabajo loco, que el trabajo sé que no queda bien, ¿y qué hago? Esta es una de las preguntas claves y si quieres un día hablamos de qué les está pasando a los talleres porque es gravísimo, Antonio. Y cada vez estamos preocupados. Hace poco tuvimos una reunión fuera de nuestra Galicia donde vinieron un montón de talleres y de verdad era para grabarlo y decir cómo puede ser que el Estado de Derecho no haga nada en defensa de los talleres. Es una auténtica vergüenza, Antonio, es una vergüenza. Fíjate que yo sigo esperando por esos papeles de Europa que están allá, esas cosas, ¿no? A ver si al final, a ver si al final ese lobby asegurador pues coge un poco de conciencia, como lo cogió el lobby, por ejemplo, de electricidad y otras cosas por ahí, y Europa toma cartas en el asunto, igual que va a tomar ahora con el tabaco, que no viene al cuento, pero que está ahí, está de actualidad ahora, el tabaco, el vapeo y demás, pues a ver si también alguien se da cuenta de esto y es beneficio para todos. Pues nos queda pendiente lo de los talleres para la próxima conferencia, Felipe, y yo creo que tampoco lo podemos contar de otra manera, porque esto es fácil de contar, porque es una triste y cruda realidad, ¿no? Pues sí, por desgracia no vamos a hablar de hipótesis ni vamos a hacer un debate sobre algo estéril, al contrario, es algo demasiado serio, demasiado grave, donde lo que hay es gente y el 90% son autoempleados con su pequeña microempresa para subsistir, donde la única herramienta que tienen es trabajar 12 horas en vez de trabajar 8. Y además, muchas veces no llegan al final de mes y os lo puedo asegurar. Estoy viendo cifras y me daba pánico y estaba viendo los precios de mano de obra, los tiempos que les pagan y no damos crédito. Pues Esto da para mucho. eso será otro capítulo. Don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias. Y nosotros seguiremos poniendo, pues, un poquito la puntilla de vez en cuando, porque yo sé que al final la gente lo agradece y a las aseguradoras tampoco les disgusta, que yo, de hecho, sé que a través de las redes sociales a veces lo leen, lo leen y lo ven. Y eso, pues es importante, porque no somos nosotros tan importantes como una multinacional aseguradora, pero bueno, digamos que ponemos imagen y voz a la realidad de muchísimos miles y miles y miles de espectadores por un lado y por supuesto también de accidentados. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Antonio, una vez más. Un saludo. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. Volkswagen Group España Distribución y STM Women Congress presentaron STEM Tour, una iniciativa para fomentar las vocaciones científicas y técnicas entre niñas y jóvenes de todo el país a través de un viaje de cerca de 3.000 kilómetros en los que un Volkswagen ID.Buzz muy especial recorrerá más de 20 colegios en localidades de 7 comunidades autónomas, especialmente en diferentes zonas rurales. Este proyecto surge como respuesta a una situación que se produce tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral: la presencia de mujeres en carreras STM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que no llega al 35% y el porcentaje de mujeres en puestos de trabajo es solo del 5,5%.
Goodyear nos tiene acostumbrados a utilizar lo último en tecnología para mejorar la calidad de sus neumáticos, pero sus gomas verdes de musgo nos han dejado sin palabras. Su objetivo no se basa solo en atraer miradas, que también, sino que lo que buscan es limpiar el aire mientras circulamos con nuestro coche. Goodyear Oxygen es el nombre que reciben estas cubiertas. Integran algo tan natural como el musgo vivo para ayudar a mejorar la calidad del aire. La planta crece en su pared lateral, que se alimenta absorbiendo la humedad a través de la banda de rodadura. El musgo aspira dióxido de carbono y libera oxígeno, de ahí su pureza y mejora de la calidad del aire. Por si fuera poco, estas ruedas incluyen lo último en tecnología para ayudar a aumentar la seguridad de los peatones. La energía generada por la fotosíntesis del musgo es capaz de encender una luz en el neumático que alerta a los peatones si el conductor está girando, deteniéndose o realizando cualquier tipo de maniobra que pueda ser peligrosa para ellos. Estas cubiertas están impresas en 3D utilizando neumáticos reciclados y suponen también una solución sostenible a un problema grave del planeta, los residuos que generan las ruedas de los vehículos. Si todo esto te parece poco, que sepas que además la Oxygen de Goodyear cuenta con conectividad integrada que podría ser muy útil en los vehículos autónomos del futuro.